¿Alguna vez has visto a una persona normalmente tranquila perder completamente la cabeza? ¿Qué pasó? Uno de mis maestros en la escuela secundaria era el tipo más tranquilo. Nunca gritaba, nunca regañaba a los niños, solo se reía y sonreía y esperaba a que todos nos calmáramos y luego continuaba con su enseñanza. Un día debimos estar particularmente alborotados y no nos estábamos calmando como solíamos hacerlo. No podía pronunciar una palabra de forma marginal. Pude verlo cada vez más frustrado y finalmente solo gritó su ututup y toda la clase se quedó en silencio. Nunca tuvo que hacerlo de nuevo LMAO. Me recuerda a un profesor de historia veterinaria de Vietnam que tuvimos. Todos siempre hacían una pregunta relacionada para saber que él simplemente se iría por el resto del periodo si no teníamos ganas de continuar con el tema de hoy. Todos siempre se enteraron más tarde que perdió a 3 de sus 4 hijos por cáncer debido a su exposición a la gente naranja. Se necesita mucho para que mi mamá grite. En las raras ocasiones en que gritaba, todavía se sentía como si tuviera autocontrol. Como si gritara a propósito, porque había una razón para gritar, como que necesitaba ser tan fuerte para que nos escuchara, o que uno de los niños necesitaba aprender a no volver a chocar con el tráfico. Pero una mañana, cuando éramos adolescentes, mi hermano estaba siendo muy difícil. Y mi madre, muy dulce y de voz suave, gritó, «Dios maldición Sound», y arrojó un cuchillo de mantequilla con tanta fuerza que se clavó, 1/4 de pulgada de profundidad, en el piso de madera de roble. A contrapelo. Todavía puedo escuchar el ruido que hizo. Todos nos portamos muy bien durante el resto del día. Eventualmente le pregunté a mi mamá por qué hizo eso. Su explicación fue que sentía que estaba demasiado enojada para sostener un cuchillo, incluso un cuchillo de mantequilla, y estaba tratando de quitárselo de la mano antes de hacer algo estúpido. Me estaba relajando en la casa de un amigo cuando era niño. Su padre era el tipo más tranquilo y agradable. Ese día, la mamá de mi amigo, también súper amable, estaba al otro lado de la calle hablando con el vecino sobre algo que ya no puedo recordar. El vecino era uno de esos tipos que nunca respetaban la etiqueta común, música a todo volumen, estacionar su bote de mierda frente a la casa de otras personas, autos estacionados en el césped. El vecino comenzó a gritarle a la mamá y todos salimos al pórtico para ver qué estaba pasando. Tan pronto como salimos, el tipo llamó a la mamá de mi amigo, puta. Bueno, el papá de mi amigo escuchó eso y se puso completamente en modo Hulk. Corrió gritando al otro lado de la calle y simplemente se arregló el chico y se agachó sobre él gritando advertencias y amenazas. Le tomó un tiempo a su esposa calmarlo. No creo que ninguno de ellos lo haya visto reaccionar ante algo de esa manera, tal vez incluso el propio padre. Trabajé como cocinero de línea con un chef del que me hice muy buen amigo. Realmente relajado, amigo, fácil de llevar y, de hecho, muy divertido para cocinar. Él me enseñó la mayor parte de lo que se sobrecocina y le debo mucho por mi éxito. Realmente nunca lo vi enojarse hasta que un día, nos estaban golpeando durante la noche ocupada y uno de los servidores dijo algo que realmente lo molestó, no estoy seguro si alguna vez escuché qué era, pero lo siguiente que supe fue que había enviado el profundo cesta de la freidora volando a Machón a través de la cocina, casi fallando al niño del plato y rompiendo una bombilla. Salió furioso y 5 minutos después de un descanso para fumar, regresó y continuó cocinando casualmente como si nada hubiera pasado. Se disculpó al día siguiente y nunca volvimos a hablar de eso. La industria de los restaurantes es un lugar estresante. Cuando estaba en mi adolescencia era financieramente irresponsable y pedí dinero prestado a mis abuelos para mudarme de la casa de mi madre. Hicimos un plan sobre cómo lo pagaría en cuotas y solo perdí 2 pagos, con cada uno llamé a mi abuelo y le pregunté si estaba bien. Siempre fue genial al respecto. Un día recibí una llamada de él y estaba lívido. Me gritaba por teléfono y podía escuchar a mi abuela llorando de fondo. Estaba más enojado que he escuchado a alguien en mi vida y yo estaba aterrorizada. Quería saber por qué no había hecho el pago ese mes, pero estaba seguro de que sí. Resultó que accidentalmente configuré el pago automático para que se retirara de la cuenta incorrecta y no lo había hecho. Fue un error honesto de mi parte, y se lo expliqué. Transferí el dinero de inmediato y se calmó al instante. Solía ver a esta mujer en mi edificio todos los días. Muy amigable. Siempre controlábamos la vida de los demás.
Almorzamos varias veces a lo largo de los años. Fue amistoso hasta cierto punto. Pasaron un par de años. Ella era mucho mayor que yo. Un día, en el ascensor, me dijo que se estaba despidiendo. Le dije que lamentaba verla irse y le pregunté por qué. Dijo que se jubilaba ese día. Le pregunté si su oficina estaba organizando una fiesta o si ella era una celebración. Se volvió hacia mí y su rostro se contrajo en una imagen de rabia. Apretó los dientes y dijo que no le dijo a nadie en su oficina, incluidos sus jefes. Ella solo le dijo a la persona de recursos humanos la semana pasada. Este fue su último día y nunca más volvería a ver o hablar con nadie en su oficina. Tenía un amigo de unos 60 años, un alcohólico funcional, pero era el tipo más tranquilo y sereno que he conocido. Nunca solía levantar la voz ni maldecir. Todo se hizo con meticulosa precisión. Una vez me explicó que si usas un lenguaje vulgar y gritas todo el tiempo, entonces no tendrás a dónde ir cuando realmente te enojes. Trabajé con él durante aproximadamente 3 años, nunca lo escuché levantar la voz o maldecir antes. La semana anterior le habían estafado el sueldo y el gerente prometió arreglarlo para el viernes. Llegó el viernes y no se había solucionado. Entonces, cuando mi amigo se acercó al gerente en la oficina abierta y declaró en voz alta, ¿dónde diablos está mi dinero? Prometiste que esto se resolvería. Toda la oficina quedó en silencio y la mirada de temor en el rostro del gerente era inquietante. El dinero estaba en su cuenta al final del día. Ese fue él perdiendo su mierda. Esta no es mi historia sino la de mis papás. Mientras crecía, su mejor amigo Leif era un chico tranquilo y tímido que era un poco incómodo socialmente. En la escuela no fue acosado físicamente, pero este niño se burlaba de él constantemente. Esto habría sido a finales de los 50, principios de los 60, por lo que se esperaba que los niños simplemente aguantaran. Mi padre solía confrontar al niño, pero un día una chica corre hacia él y le dice que Leif y el niño están peleando. Mi padre corre para salvar a Leif, pero cuando atraviesa el círculo, encuentra al matón boca arriba, Leif sentado sobre su pecho, sujetándolo por las orejas y golpeando su cabeza contra el pavimento una y otra vez. Mi papá lo taclea, lo tira al suelo y le grita, preguntándole qué está haciendo. Lo que me quedó de esa historia fue como lo describió, era como si no hubiera nada allí, sentí que podía ver la parte posterior de su cráneo a través de sus ojos. Afortunadamente eran niños, por lo que el daño fue grave pero limitado, el matón escapó con puntos y una conmoción cerebral y Leif tuvo que hablar con el psicólogo de la escuela. Mi papá y Leif siguieron siendo mejores amigos y cuando lo conocí de adulto, todavía era callado pero menos tímido e incómodo. Mi papá es la persona de modales más suaves que he conocido, es el hombre más sereno y sensato que conozco. Una vez lo vi tropezar en nuestro garaje y aterrizar en un balde de clavos y tornillos para darme cuenta de que tenía uno alojado en la rótula, me miró y dijo, no te digas mamá, ella reaccionará de forma exagerada, mientras agarraba un par de alicates y tiró del tornillo. Pero cuando algo le sucedía a mi hermano con necesidades especiales, tenía ese brillo en los ojos que podría asustar a un sello de la marina. Cuando tenía 8 años, mis padres nos llevaron a mi hermano y a mí a comer a un restaurante, lo cual fue un gran problema porque a mi hermano le diagnosticaron recientemente un problema degenerativo de salud física que estaba acumulando enormes deudas médicas mientras mi padre perdió su trabajo después de conseguir las curvas en una inmersión de trabajo. Fuimos a nuestro restaurante mexicano favorito en la ciudad y estacionamos en el lugar para discapacitados más cercano a la puerta principal. Todavía recuerdo haber tenido un momento inusualmente alegre en el que pude ver disminuir el nivel de estrés de mis padres y escuchar historias divertidas sobre el pasado, simplemente disfrutamos de una cena memorable con muchas risas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que este fue un gran gasto que mis padres probablemente no podían pagar y sacrificaron para que pudiéramos tener una noche normal como familia. Cuando salimos del restaurante encontramos un automóvil estacionado junto a nosotros, no en un lugar de estacionamiento sino en las franjas amarillas inmediatamente al lado de nuestra camioneta. Normalmente, esto podría no ser un problema, pero mi hermano está en silla de ruedas y teníamos una rampa plegable, no los elevadores hidráulicos que se ven hoy en día, sino una rampa de metal pesado recubierta de polvo. Este fue un viernes por la noche, así que el tráfico estaba muy ocupado y mis padres no se sentían cómodos simplemente retrocediendo a la calle para cargar a mi hermano,
así que mi papá fue al restaurante para ver si el gerente podía encontrar al dueño del automóvil y preguntarle. Él para moverse. Cuando mi papá salió del restaurante, vi una mirada que nunca antes había visto, era de concentración, determinación y rabia. Miró a mi mamá y le dijo que se subiera al auto, ella simplemente se subió y dijo, está bien, de una manera que indicaba que sabía que algo podría pasar. Se volvió hacia mí y me dijo, mira esta mierda. Desplegó la rampa y la estrelló contra el techo del auto junto a nosotros. Luego se giró para explicar que el gerente le dijo, no soy responsable de lo que sucede en el estacionamiento, porque no resuelves algo. Así lo hizo, para ser claros, quizás había 4 o 5 grupos comiendo en el restaurante, fácilmente podría haberle pedido a alguien que se mudara. Esperamos un minuto y el gerente salió gritando, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Fue entonces cuando mi papá perdió los estribos. En este punto, recogió la silla de ruedas de mi hermano con él, que pesaba entre 150 y 200 libras, y lo sentó en el capó del automóvil mientras le gritaba al gerente. Luego saltó sobre el capó del automóvil y luego levantó a mi hermano para ponerlo en el techo del automóvil, aún dándole el negocio al gerente. Desde ese día, nunca he visto nada remotamente cercano al mismo nivel de ira de él. Nos reímos de la historia de vez en cuando y mi padre siempre dice rápidamente que reaccionó de forma exagerada, pero creo que reaccionó bien. Actualizar/editar, wow, gracias por reconocer a mi padre por lo rudo que es. Creemos que el auto en cuestión era el de los gerentes porque cualquier cliente podría haber visto lo que estaba sucediendo desde adentro del restaurante, por lo que no nos sentimos mal. Mi papá nunca tuvo que volver a hacer esto porque tenía unas calcomanías naranjas increíblemente brillantes que decían, estacionas como un imbécil, y las mantuvo en todo momento en caso de que alguien necesite recordar lo que son colocándolas. Su ventana del lado del conductor. Solía hacer trabajos de temporada clasificando declaraciones de impuestos. Como 500 personas en una sala del tamaño de un almacén clasificando las devoluciones, apilándolas en cajas, etc. Este tipo de mi equipo, un tipo enorme, un gigante amable, muy agradable. De repente, un día, rompe la mesa en la que está trabajando y luego voltea una caja grande llena de papeleo. Voló sobre mi cabeza ya 20 pies de distancia. Tiró la mesa fuera de su camino y salieron furiosos. Resulta que le estaban embargando el sueldo por una cosa u otra. Mi mamá. Tuvimos lo que ahora llamamos la Navidad de Jerry Springer cuando tenía 7 años más o menos. Una tía odiaba a su cuñada y comenzó a gritarle, luego comenzaron los empujones, el esposo se involucró y luego todo continuó a partir de ahí. Mi mamá entró directamente en modo mediador y trató de calmar a todos, pero no funcionó. Decidió venir a ver cómo estábamos los niños y nos encontró a mi prima y a mí abrazándonos y sollozando porque teníamos miedo. Lo siguiente que escucho es su aterradora voz de mamá gritando por encima de todos, escuchen aquí, hijos de puta. Mi hijo está llorando en Navidad porque su familia no puede mantener la cabeza unida el único día del año en que todos nos vemos. Van a hacer marchar sus culos en fila india en esa habitación y se disculparán con cada niño individualmente, entonces. Voy a callarme hasta que lo saque de aquí. Vamos a buscar, mirar las luces y más vale que esta familia sea la viva imagen de la maldita alegría navideña para cuando regresemos. Lado de la familia no celebró la Navidad durante algunos años después de eso. Tenía un sargento mayor en una de mis unidades en el ejército. Dude estuvo medio dormido la mayor parte del tiempo. Creo que nunca lo escuché hablar más de una vez. Un día todos los muchachos son llamados al salón de clases grande y él está allí luciendo molesto. Se lanza a despotricar sobre lo fácil que es orinar en el inodoro en lugar de en el suelo frente a él. Dude era un apasionado de donde la gente meaba. Dibujó un diagrama de figura de palitos que muestra con enojo cómo usa una mano para estabilizar y apuntar el pre en el inodoro. Tuve que contener la risa porque parecía que estaba a punto de explotar. Mi maestra de 5º grado era una persona muy tranquila y serena, excepto una vez que un niño dijo que su madre era una puta. Ella perdió los estribos, estaba gritando por falta de respeto y esas cosas e incluso llamó a su mamá, la puso en el altavoz y le preguntó si era una puta. Frente a toda la clase. La extraño. Si te gustó puedes suscribirte al canal para más redditismo, apoyarnos con tu like y comentar tu opinión o experiencia.